La ignorancia política en el tardo franquismo. Pero, ¿qué sabíamos sobre el comunismo tras el parisino mayo del 68? Los que estábamos a punto de entrar en la universidad. Nada. El franquismo había dejado de criticarlo como en la posguerra, aunque no de perseguirlo, y no se molestaba en poner al día los datos del Gulag o promocionar los libros de los disidentes del Partido Comunista Español. Y el antifranquismo, que era el partido, disimulaba. El gran problema de imagen, siempre la imagen, fue la entrada de los tanques en Praga en 1968 para imponer el orden soviético al socialismo con rostro humano de Dubček. Y también vimos por televisión a jóvenes de nuestra edad más heroicos que los franceses plantando cara a los tanques. Ante ese dilema de los ignorantes, pero no ciegos, jóvenes antifranquistas, sobre todo estudiantes, el Partido Comunista Español esgrimía su estrategia desde mitad de los 60, la reconciliación nacional o pacto por la libertad de todas las fuerzas que, dentro o fuera del régimen, querían pasar de la dictadura franquista a la democracia mediante la amnistía general y la cancelación de todas las deudas simbólicas por la guerra civil. Asumía, ojo, que solo en una democracia a la europea, en ello insistía siempre el partido, podría darse una evolución pacífica hacia el socialismo, siempre dentro de las libertades democráticas. La clave era la libertad, la democracia, luego ya se vería. De entrada, socialismo no. ¿Y qué era la política sino otro nombre de la libertad para aquel chico de Teruel que con 16 o 17 años oía a Little Stevie Wonder y a Aretha Franklin, a los Beatles y a los Bravos, al Serrat en catalán, a Paco Ibáñez y a Hilario Camacho, que vino al San Pablo porque estaba en la misma casa de discos que grabó el primero de La Bordeta? ¿Qué otra cosa podía ser para el actor que representaba a Lorca, Cervantes, Rosseck? ¿Qué creía descubrir en Bertolt Brecht y Miguel Hernández, en Kafka, Proust o Joyce cuando llegaban al instituto con los manuscritos filosóficos de Marx en los libros de bolsillo de Alianza Editorial que costaban 50 pesetas? Y cuando La Bordeta y Sánchez me dejaban las novedades del boom hispanoamericano, Rulfo, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Borges, Carlos Fuentes, Sábato y Donoso, ¿qué veía yo más que la libertad de escribir maravillosamente en español? La política, aún a tientas, se resumía en esa palabra, libertad. Había que salir de la dictadura y tener más libertad, sí. Pero el problema para ese mismo chico que, recién cumplidos los 18, entró en la Universidad de Zaragoza, era que los que habían invadido Checoslovaquia eran los tanques del Pacto de Varsovia. Las imágenes de París condenaban a la burguesía capitalista, pero los tanques de Praga condenaban aún más la dictadura comunista. Bueno, acá una pequeña aclaración. La primavera de Praga, luego se supo, fue un intento contrarrevolucionario de la burguesía checa, con lo cual la represión estaba plenamente justificada. Por supuesto que para el señor Los Santos, que es un contrarrevolucionario acérrimo, eso estaba mal. Por eso habla de que esa represión condenaba aún más a la dictadura comunista en Checoslovaquia que la represión de la burguesía capitalista liderada por De Gaulle en Francia en el Mayo francés. Así que entre el horrible capitalismo y el siniestro comunismo elegimos el antifranquismo.
En el Partido Comunista Español que yo conocí desde 1970, ese papel de incomunicación que necesitaba la secta para no cuestionarse su existencia lo cumplía precisamente el franquismo. Bueno, tratar de secta al Partido Comunista Español, ¿no? Otra vez. Ya es algo repetido. Al estar prohibido el Partido Comunista Español, bueno, acá justamente, por un lado reconoce que el Partido Comunista Español estaba prohibido, con lo cual un partido clandestino, con un fuerte aparato ilegal de autodefensa, lógicamente no está pasando por la mejor etapa democrática, pero es por una cuestión de autoprotección. Pero bueno, el señor Los Santos no le interesa analizar las circunstancias, ¿no? Es decir, hacer un análisis realista de la situación. Al estar prohibido el Partido Comunista Español, nada se debatía o discutía, se susurraba o sobreentendía, aunque no se entendiera. Era más importante estar en el secreto que desentrañarlo, siempre por motivos de seguridad. La ilegalidad era garantía de opacidad para los que formábamos el verdadero partido, que no era solo el núcleo, la organización interna, jerarquizada según las estrictas normas de la clandestinidad y de la que nada sabíamos, sino todo el grupo social mucho más amplio llamado de gente maja, o sea, que no denunciaba y colaboraba en las campañas que el partido emprendía con cautela cuando era preciso. Esa gente maja, clave real de la fuerza del Partido Comunista Español, cuando llegó la transición, a la vez escudo y arma del partido, podía componerla un falangista honrado que podía esconder a un militante amigo, un cura rojo, término poco usado porque evocaba la guerra civil, que prestaba la sacristía para la siembra y cosecha de vocaciones políticas, o el profesor y el alumno demócratas, individualistas pero majos, o sea, útiles. El partido solo me podía pillar por los libros, y en efecto, por ellos me casó. La que iba a ser mi despertar en ese curso, Elena Iraola, repetidora, aunque listísima, me vio el primer día de clase en el fondo del aula leyendo mientras se repartían los horarios. El libro de Arnold Hauser, Sociología de la Literatura y el Arte, prólogo habitual al de Lukács, Historia y Conciencia de Clase. Era la jefa del partido en la facultad y la llamaban la pasionaria. Me vio enfrascado en el tercer tomo de Gredos, prueba de que no ojeaba, y me caló. A la semana siguiente era elegido delegado en el comité de curso, fórmula del PCE ese año. Meses después, ya amigos, le pregunté por el partido. Tú no estás hecho para el partido. ¿Por qué no? Eres demasiado individualista, no aceptarías la disciplina. Eres un liberal pequeño burgués o un anarquista muy majo, pero no un militante. O sea que el problema del partido son los individuos. El individualismo, que no es lo mismo. Bien dicho acá. Vaya si lo es. No puede haber individualismo sin individuos, como no puede haber comunismo sin comunistas. ¿Ves? Eso es lo que no entiendes ni entenderás nunca. Para ti, el comunismo es una idea. Para el militante, el comunismo es el partido. Pues entonces estoy mejor fuera. Eso pienso yo. Pero eres un tío majo. Si te conviertes me avisas. Lo dudo. Y yo. En vísperas de los exámenes finales de primero, estaba leyendo en la puerta de la facultad un cartel que anunciaba un expediente contra 16 dirigentes o representantes estudiantiles, los comités de curso, y alguien detrás de mí, pero en diagonal, mirándonos, va y dice, señalándome: a este chico le va a caer uno. Solo acerté a contestar, señalándolo a él sin atacar por si era chivato. Será hijo de puta. Así conocí a Javier Rubio, luego gran amigo, y que tanta importancia tuvo en mi decantación ideológica, pero que entonces era de los anarcos
y por tanto enemigo acérrimo del partido al que se creía que pertenecía yo. Por suerte, la policía tenía mejor información y no me cayó el expediente. Pero hasta que salió la lista no dejé de darle vueltas en mi atropellada cabeza a una cosa. ¿Cómo se lo explicaría a mi familia? ¿Qué dirían mi madre y mi abuela, que completaban la beca escasa para mis necesidades librescas, pensando siempre en que hiciera una carrera y las hiciera sentirse orgullosas? Lo que me sorprende ahora es que ni por un momento pensé en dejar la política. La represión en ciernes solo me provocaba un encono todavía mayor contra la dictadura, que podía meterme en la cárcel. Ese era el juego, pero no tenía derecho a privarme de una carrera por unas ideas de las que ni siquiera estaba seguro, sí de mis lealtades. Cuando se ha visto detener ante tus narices a una chica con la que has salido la noche anterior, o sabes que acaban de meter en la cárcel a aquella pasionaria que te convenció para meterte en el comité de curso de primero de carrera, o te enteras de que a tu compañero de clase Ángel lo ha detenido la social y lo ha interrogado, le has torturado 2 semanas, dejas de hacerte preguntas. Necesitas aferrarte a una respuesta, y solía ser esta: el partido es lo único que hay frente al franquismo, y era verdad. Bueno, al fin, dentro de todas las mentiras que vimos hasta ahora, encontramos una verdad. Continuamos. La vuelta al marxismo se produjo tras un paréntesis de 3 años, los 3 primeros en Barcelona. El primero fue un año de somatizaciones cabafianas apenas compensadas por la poesía coreana. En realidad era el entierro de la época feliz de Teruel, prolongada en Zaragoza con la bordeta y el partido. En la primavera me curé. Encontré a la chica que buscaba, aunque tardé unos meses en que ella me encontrara a mí. Y llegaron amigos de Teruel, entre ellos César Hernández, y con Gonzalo Tena nos mudamos a la calle Hospital, junto a las Ramblas. Allí vivía el pintor José Manuel Broto, gran amigo de Javier Rubio, antiguo rival político en Zaragoza y con el que pronto me amisté. Y así, de buenas a primeras, con amigos de Teruel, Zaragoza y gente suelta de todas partes, que eso era aquella Barcelona de los 70, formamos una especie de comuna interesada en la pintura, la semiótica y el psicoanálisis, que nunca había dejado de leer y que volví a estudiar cuando llegó a Barcelona Óscar Mazota, el introductor de Lacan en el mundo hispánico. De ahí salió el grupo de pintura Trama: Broto, Grau, Rubio, Tena y yo, mero teórico. La Biblioteca Freudiana de Barcelona y la revista de literatura, antes Quart i Poll y más tarde Diwan. Abducidos por Tel Quel y Peinture, nos peleábamos ferozmente con los que defendían el arte conceptual en los debates del Instituto Alemán, territorio extranjero y sin censura. Allí conocí a las Patums del PSUC, el cineasta Portabella y el músico Carlos Santos. Él, luego gran amigo, nos bautizó como los Cosmos, porque éramos como cosmonautas venidos de otro mundo. Y en el alemán conocí un día al inolvidable Alberto Cardín. De aquellos encuentros salieron los años maravillosos que he evocado en la ciudad que fue. En lo que no había vuelto a pensar era en el comunismo.